Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Estamos en el tema 4, la sección sexta, los medios de comunicación y los conflictos armados. Reglas fundamentales de la propaganda según Domenach. No es el IAP la única institución que ha pretendido sintetizar en un puñado de técnicas o reglas fundamentales las principales formas en las que se presenta la propaganda. De hecho, de muchos los autores que han dedicado su investigación a esta labor de síntesis, el intelectual francés Jean-Marie Domenech, que fuera director de la revista Esprit, publica en 1950 La propaganda política, donde enumera y describe lo que para el autor son las reglas fundamentales del funcionamiento de la propaganda. Y dice, regla de simplificación y del enemigo único. La propaganda se esfuerza siempre en lograr la mayor simplicidad posible, dividiendo, si es viable, la doctrina a propagar en puntos clave y bien definidos. Esta simplificación puede tomar forma textual. El credo para los católicos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para los revolucionarios franceses, o bien convertirse en un eslogan, símbolo, banderas, himnos, saludos, etc. La simplificación debe atender también a los objetivos. Una buena propaganda no se asigna más que un objetivo principal, por vez. Domenech, 1984. En ocasiones es muy útil concentrar las esperanzas o el odio en una sola persona, simplificando lo que podría ser una compleja oposición de ideas en el duelo entre dos individuos. Es bastante habitual, sobre todo en tiempos de guerra, que esa concentración simbólica del enemigo lleve a la demonización de la persona en cuestión, como ocurriese con la figura de Saddam Hussein durante las dos guerras del Golfo. También nombra reglas de exageración y desfiguración, y dice que resaltar las informaciones o determinados aspectos de una información que son favorables al propagandista exagerando su importancia y por lo tanto obviando otros acontecimientos o puntos de vista es lugar común en el quehacer propagandístico. La descontextualización de comentarios o citas para su interpretación arbitraria opera en la misma dirección. En cualquier caso, la propaganda deberá presentar la idea en términos generales y de la manera más contundente, tratando de matizar y detallar lo menos posible. Domenech, en 1986. Se trata de optar por la descripción de un panorama en blanco y negro, descartando la gama de grises. Nombra otra regla, que es la regla de orquestación, y dice que la repetición constante de una o un pequeño número de ideas está en la base de cualquier campaña propagandística. La insistencia en el tema central, no obstante, no debe llevar al cansancio del receptor, por lo que se presentará bajo diversas apariencias y a través de diferentes medios de comunicación. Pero hay que insistir. Los cambios serán formales, nunca deberán afectar al fondo. La orquestación se refiere a esa coordinación de diferentes medios que repiten un mismo mensaje con cambios de matiz que lo adapten a los distintos públicos. Toda campaña es un proceso que debe ser cuidado, alimentado e incluso reorientado si los primeros resultados no son favorables. Domenech se refiere también al tempo. Una campaña tiene su duración y sus ritmos propios. Debe prenderse al principio de un acontecimiento especialmente importante, desarrollarse de forma tan progresiva como sea posible y terminar en apoteosis, generalmente con una manifestación masiva. Tiene otra regla que dice la regla de transfusión, en la que no se puede inculcar a las masas cualquier idea en cualquier momento. Lo hemos comentado ya. Aristóteles insistía en la necesidad de conocer al receptor. El propagandista debe actuar sobre un sustrato preexistente, fobias, estereotipos, filias, mitologías, prejuicios, y partiendo de él, reorientar a la masa hacia su terreno, utilizando normalmente la apelación a los sentimientos. Esta conexión es imprescindible para el éxito de la propaganda. Otra regla que nombra es la regla de la unanimidad y del contagio. Domenech llama la atención sobre los estudios de opinión pública desarrollados en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, del siglo XX, para demostrar la importancia que la presión del grupo tiene en la opinión del individual. El hombre tiende al conformismo dentro del colectivo y es difícil que exprese una opinión contraria a la que considera aceptada por la generalidad. Este contagio da la impresión de unanimidad y la labor del propagandista ha de ser reforzarla, o en su caso, crearla artificialmente. Para conseguirlo puede valerse de diferentes métodos. Domenech
habla de la manifestación de masas como un macro espectáculo para lograr el contagio a través del asentimiento de las muchedumbres y en el que se unen muchos de estos medios: banderas, emblemas, uniformes, música, saludos. Las figuras carismáticas, como son los héroes, apóstoles, etc., o de prestigio, intelectuales, personajes famosos de índole diferente, encajan en este esquema, pues funcionan como ejemplo prestigioso de la conducta u opinión a seguir. Las órdenes religiosas o los cuadros de determinados partidos funcionan también como agentes de proselitismo ejemplarizantes. No hay mejor agente de propaganda que una comunidad de hombres que vivan según los mismos criterios en una atmósfera de fraternidad. Y otro punto, la contrapropaganda, que se trata de aquella propaganda dirigida a combatir las tesis del adversario. Domenech enumera una serie de subreglas usadas con este fin y que a grandes rasgos están destinadas a localizar y atacar los puntos débiles de la propaganda contraria. Así, el propagandista debe utilizar la habitual fragilidad del contenido lógico del mensaje propagandístico, descomponiendo sus elementos la propaganda del adversario y atacando los más débiles. Este ataque se puede plantear a un doble nivel. Por una parte, en caso de una coalición de adversarios, el esfuerzo deberá ir orientado a atacar al menos sólido de ellos. Por otra, esta misma estrategia será utilizada con los elementos del mensaje de un hipotético propagandista único. No atacar de frente, sino combatir una opinión partiendo de ella misma y utilizando, en lo posible, el argumento personal. Por ejemplo, buscando trapos sucios en el pasado del principal representante de las tesis contrarias. También es útil demostrar los vaivenes del adversario y poner de manifiesto que su propaganda entra en abierta contradicción con los hechos demostrables, para lo que se suelen emplear las diferentes formas existentes de ridiculización del enemigo. La propaganda de guerra. Werner Hager, citado en Watzer 2001, recupera a Tucídides cuando afirma que el principio de la fuerza constituye una esfera propia, regida por sus propias leyes, y la guerra es un acto de fuerza al que, según Karl von Clausewitz, no se le pueden poner límites. Para el militar y pensador prusiano, la guerra es una herramienta política utilizada para impedir que el adversario pueda ejercer su voluntad. Si el fin es político y la violencia el medio, no podemos separar ambos conceptos sin riesgo de perder la coherencia del análisis. Consecuencia de una situación extrema, la propaganda de guerra también suele serlo. Parafraseando a Clausewitz, Pizarroso, en 1993, habla de objetivos comunes entre guerra y propaganda. Visto así, si la guerra es un acto de violencia que pretende forzar al adversario a someterse a nuestra voluntad, podríamos decir que la propaganda es un acto de violencia mental para forzar a alguien a someterse a nuestra voluntad. La propaganda es, en efecto, una potente arma de guerra. Define Psychological Operations, una de las denominaciones más comunes en el mundo anglosajón, junto a Psychological Warfare, para referirse a la propaganda en tiempos de guerra, como el uso planeado o programado de todo el aspecto de acciones humanas para influir en las actitudes de poblaciones aliadas, neutrales y enemigas, importantes para los objetivos nacionales. La alusión a los objetivos nacionales es coherente con la visión de la guerra entre estados. En este contexto, la planificación propagandística debe contemplar estrategias diferentes dependiendo del receptor, ya sea poblaciones, en la definición de McLaurin, y de su posición respecto al conflicto. Brown, en 2004, sintetiza las principales metas de la propaganda de guerra. Atendiendo precisamente a esta posición, nombraremos 1. Movilizar y dirigir el odio al enemigo y minar su moral. 2. Convencer al público de la legitimidad de la causa aliada y aumentar y mantener su espíritu de lucha. 3. Conseguir la amistad de los neutrales y fortalecer la impresión de que no solo tenía razón los aliados, sino que además iban a alzarse con la victoria y, siempre que fuese posible, conseguir su apoyo activo y su cooperación. Y 4. Extender y fortalecer la amistad de las naciones aliadas. Desde luego, la guerra se puede presentar en formatos que no siempre coinciden con el enfrentamiento militar entre estados. Es propaganda de guerra la que difunden los bandos de una guerra civil, la de los grupos guerrilleros o terroristas, e incluso determinadas prácticas llevadas a cabo en tiempos de relativa paz, como la propaganda anticomunista en Estados Unidos durante la Guerra Fría y su negativo, propaganda anticapitalista, en la Unión Soviética.
En tiempos de guerra, la propaganda no cambia necesariamente sus métodos, al menos no de forma radical, pero sí se hace más estridente. Lo habitual es que se extreme la irracionalidad de los mensajes y la simplificación de lo que suelen ser complejas realidades, y que lleve al dualismo, al enfrentamiento entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal. Este maniqueísmo, que huye de la explicación de las causas estructurales del conflicto, suele conducir a la desmonización del enemigo, que es presentado como el único responsable de la guerra. Nadie reconoce estar llevando a cabo una campaña propagandística. La propaganda es algo que siempre emplea el otro. Paralelamente, tampoco nadie admite querer o haber provocado la guerra. Más aún, como apunta Anne Morelli, 2002, la primera máxima de la propaganda de guerra parece ser el axioma «nosotros no queremos la guerra», que frecuentemente va acompañado de algunas matizaciones del tipo «pero nos hemos visto obligados», «no podemos permitir que nos humillen», o muy a menudo «hemos actuado en legítima defensa», lo ocurrido hace poco. La guerra ha sido y es utilizada también para recuperar o consolidar la unidad nacional. Ahora, más que nunca, debemos permanecer unidos. Es una frase repetida hasta la saciedad en los últimos tiempos tras cada atentado terrorista, especialmente de aquellos atribuidos al terrorismo internacional, convertido hoy por los propagandistas de medio mundo en el enemigo por antonomasia. La exaltación del patriotismo ante el enemigo común es siempre un método eficaz para que las disensiones y pugnas políticas internas pasen a un segundo plano. Más allá aún, quienes cuestionan la política de los gobiernos en momentos de guerra son tildados, en muchas ocasiones, de traidores. Reciente. El enemigo es siempre, por tanto, el único culpable de la guerra. Las víctimas que ocasiona, que son muchas, son causa de las atrocidades cometidas, mientras que las ocasionadas por nuestro bando, que son pocas, son errores involuntarios. Desde luego las motivaciones del enemigo son amorales, mientras que las nuestras son nobles e incluso sagradas. Dios está de nuestro lado. Alá es grande. En los últimos tiempos asistimos a la transformación de la guerra en un espectáculo mediático. Es cierto que los conflictos armados son una fuente inagotable de posibles historias trágicas y heroicas, de sentimientos como el miedo y la angustia, pero también la euforia de la victoria y el patriotismo. La guerra mediada nos lleva a casa, principalmente a través de la televisión, una dramatización de los acontecimientos que pretende, además de convertirla en objeto de consumo rentable, dar la sensación de realidad. Pero difícilmente será más que eso. Una vez más, apariencia de realidad, ya que si algo caracteriza la relación guerra-medios de comunicación, esto es la dificultad que tiene el periodista para llevar a cabo su trabajo. No hay gobierno, ejército o grupo insurgente que no intente controlar la información que del conflicto se desprende. La censura es intrínseca a la guerra y las noticias que recibimos son el resultado de una información tamizada por múltiples filtros que van desde la censura militar a las modas y la corrección política del momento. No significa esto la imposibilidad de escribir la historia de la guerra, pero debe alertarnos de las diferencias entre el periodismo y la labor del historiador. Martin Bell, citado en Taylor en 1995, ilustra esta difícil relación. Hay momentos en los que el periodismo parece casi privilegiado, como si tuviera un asiento de primera fila en la escritura de la historia, pero el propio Bell reconoce que lo mejor es dejar a los historiadores que hagan su trabajo. Phil Taylor, en 1995, comenta al respecto. El problema es que los historiadores compiten en desventaja con respecto al periodismo en su papel de proveer el primer borrador de la historia. Dicho de otra forma, en el momento en que los historiadores se implican, el primer borrador ha sido tan ampliamente difundido por los medios masivos que resulta extremadamente difícil extraer los contaminantes que ya han infectado la corriente dominante del conocimiento popular. Taylor diferencia entre la cobertura mediática que se da a lo que él llama nuestras guerras, es decir, aquellas en las que participan nuestras tropas, a veces junto a nuestros aliados, y las guerras de otros.
Entre otras distinciones, llama la atención la alusión de Taylor a la dificultad de mantener una cierta distancia a la hora de cubrir aquellos conflictos en los que participa nuestro ejército. La intención de objetividad del periodista puede llegar a ser incompatible con el subjetivo deseo de su audiencia de ver el apoyo general del esfuerzo militar de la nación. Las malas noticias sobre el progreso de nuestro bando provocan invariablemente la demanda de disparar al mensajero. No es fácil posicionarse contra el sentimiento de unidad nacional y defensa del propio ejército, que suele ser el mensaje propagandístico nacional en todas las guerras entre estados. El fenómeno propagandístico en sus diferentes formas ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su andadura histórica, y no hay ningún indicador que nos invite a pensar que esto dejará de ser así. Por lo tanto, estamos ante una discusión necesaria y siempre de actualidad. Volveremos a repetir nuestros errores, a ser convencidos por los mismos mensajes que persuadieron a nuestros abuelos, pero la resistencia posible al mensaje bélico está también en el conocimiento del quehacer propagandístico, y en este sentido nos parece muy pertinente seguir la discusión sobre la comunicación propagandística, tanto en la guerra como en la paz. Pero, ¿si se ha producido un cambio de escenarios? Yo creo que sí. La superabundancia de información en la parte del mundo que toma las decisiones ha hecho que se recrudezca la batalla por los corazones y las mentes, y que la organización de la propaganda evolucione, adaptándose a las nuevas redes de información. En ocasiones, la red ha sustituido a la organización piramidal de la propaganda tradicional. Nuestra percepción de lo que ocurre en el mundo es esencialmente mediática, y los medios se convierten en productores de imaginarios, dando sentido a la pregunta que se hace César San Nicolás en Contreras y Sierra, y dice que sobre hasta qué punto lo único real que tenemos es precisamente vivir a base de dichos imaginarios. Las guerras son una realidad cruel y tangible. El problema está en su justificación pública, tomando como axiomas esos imaginarios. Si bien los canales y las formas de organización han evolucionado en buena medida con la aparición de las nuevas tecnologías, los mensajes de la actual propaganda de guerra han cambiado poco con respecto a sus antepasados. Otra cosa es el aspecto tecnológico y militar del conflicto armado. El éxito de las operaciones militares dependerá cada vez más de la capacidad de alcanzar la superioridad en materia de adquisición de información sobre un adversario en los niveles estratégicos y operacional. Francisco Marín en Contreras, Sierra, 2004. Esta perspectiva militar convierte aún más en estratégico el componente informacional de la guerra, lo que nos debe alertar sobre la posible visión deformada de que la tecnología elimina la violencia en asuntos humanos. No es así. La guerra no es, ni mucho menos, un fenómeno solo propagandístico. La guerra es la paz. El uso propagandístico del discurso humanitario. La deconstrucción y denuncia del uso interesado de determinadas narrativas puede ser el prólogo necesario para modificar, si fuese necesario, esos usos y ceder el paso a otros discursos. Abordamos a continuación un ejemplo recurrente que en nuestros días, y es el uso interesado del discurso de los derechos humanos en su forma, probablemente más extrema, la justificación de la guerra humanitaria. La guerra es fea y nadie gusta ser, siquiera sentirse responsable de ella. Cuando sabemos o intuimos que estamos haciendo algo mal, resulta habitual que busquemos excusas para justificar nuestro comportamiento. Y nuestros argumentos pueden no ser siempre muy convincentes. La defensa discursiva de la guerra sigue derroteros parecidos. Lo normal es que el discurso público construido para la justificación de la violencia se apoye en argumentos políticamente correctos, aquí y ahora. Es decir, aceptados socialmente de forma más o menos amplia, como buenos, aceptables, o en el peor de los casos, como el mal menor. Deberíamos cuestionarnos entonces sobre qué comportamientos son considerados intolerables por un determinado grupo social, en un también determinado contexto, y qué es lo permisible para defenderse de lo intolerable. La discusión de naturaleza moral en estos términos nos ayudará a comprender los mensajes de la propaganda de guerra e interpretar las narrativas de resistencia a los mismos. Los derechos humanos, entendidos como aquellos recogidos en la Declaración de 1948, conforman un bonito manifiesto, fruto de una forma de entender el mundo, la occidental, y de la experiencia muy reciente entonces de la Segunda Guerra Mundial. Los horrores de la guerra y la catarsis posterior al conflicto
fortalecieron la idea de naciones moralmente superiores que a grandes rasgos serían aquellas incapaces de cometer las atrocidades del pasado reciente. Las autodenominadas democracias dejaron por escrito la diferencia entre civilización y barbarie en el nuevo mundo de posguerra. Los gestos simbólicos se sucedían en el mundo que necesitaba de ellos, mientras asistía horrorizado al descubrimiento de los campos de concentración y entonaba el mea culpa por haber hecho, en muchos casos, la vista gorda, como en Israel. A partir de entonces, si bien el contenido de la declaración se mantuvo como desideratum, el uso discursivo de la misma comenzó a convertirse en hegemónico cuando se trataba de justificar el uso de la violencia. Así, desde entonces, el discurso de los derechos humanos se ha utilizado como argumento para fines muy diferentes. Por un lado, son legión los defensores de derechos humanos, que individual o colectivamente han enarbolado la declaración para luchar contra el uso de la violencia, el abuso y la opresión en los más distintos contextos. A quienes han arriesgado en esa lucha, a quienes han tomado en serio al enfrentarse, más allá de modas solidarias o sustanciosos sueldos a la injusticia, les debemos mucho, más de lo que podamos formular por escrito. Sin embargo, un discurso similar que enarbola el argumento humanitario, la Declaración de 1948 y la defensa a ultranza de la paz, se ha utilizado para perpetuar sistemas de relaciones de poder autoritarios, regímenes intolerables, y desde luego para la justificación de la guerra. Los derechos humanos han sido categorías que en determinados momentos y bajo determinadas interpretaciones han cumplido un papel legitimador de ese nuevo sistema de relaciones, y en otros momentos y bajo otras interpretaciones han jugado el papel de movilización popular contra la hegemonía de las relaciones que el capital ha venido imponiendo durante sus 5 siglos de existencia. Herrera en el 2005. Volvamos a subrayarlo. El reconocimiento legal de estos derechos no implica de ningún modo que se hayan convertido en una realidad. Y es importante insistir en ello, porque uno de los argumentos recurrentes en la propaganda de guerra de nuestros días es, como fácilmente se deducirá de lo dicho hasta ahora, acusar al enemigo de estar violando sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, afirmación que suele llevar implícita una segunda, a saber, nosotros no lo hacemos. Nosotros sí respetamos los derechos humanos. La primera sentencia suele ser más fácilmente demostrable que la segunda, pero como apuntábamos, se trata de una reedición del discurso que opone civilización y barbarie, con origen esta vez, en la posguerra mundial y que se convierte en hegemónico tras la caída de la Unión Soviética. No es difícil rastrear históricamente casos similares, es decir, en los que ciertos mensajes han sido utilizados para justificar prácticas opuestas a aquellos para los que fueron formulados. En el caso de la declaración, sus propias contradicciones internas facilitan dicho uso distorsionado, que comienza preguntándose por la razón, dado que la humanidad es una de la diversidad de principios, concepciones y prácticas de la dignidad humana, así como de las divergencias y contradicciones entre ellas. Para Santos, la respuesta ofrecida por el pensamiento ortopédico, es decir, aquel resultante de la separación de la ciencia de los problemas reales, es decepcionante y también contradictoria. Y dice, la respuesta que ofrece el pensamiento ortopédico, orthopedic thinking, consiste en reducir dicha diversidad al universalismo abstracto de los derechos humanos. Existe diversidad siempre que esté reconocida por los derechos humanos. Es una respuesta débil, porque niega lo que afirma el universalismo, afirmando lo que niega la diversidad. Si los derechos humanos son múltiples y diversos internamente, entonces no hay razón para creer que esa multiplicidad y diversidad se limiten a las contenidas en los derechos humanos. Este uso propagandístico de la Declaración Universal de Derechos Humanos lleva implícita además una simplificación que está lejos de ser neutral, la de describir al enemigo únicamente por lo que hace, no por lo que ha llevado a comportarse así. ¿Verdad, Israel? La propaganda de guerra se suele centrar en las acciones injustificables, intolerables, moral y jurídicamente, en las atrocidades, atentados, tortura, violaciones, es decir, en los medios, no en las causas. En las causas.
El acento se sitúa en las violaciones de los derechos humanos para, en ocasiones, poner en marcha campañas militares que difícilmente puedan o quieran evitar violaciones similares. Todorov, 2008, refiriéndose a la denominada guerra contra el terrorismo, y afirma: otro inconveniente de esta expresión es su carácter indeterminado. Nos informa de que tal individuo o tal organización no actúan en nombre de un Estado y que atacan y destruyen indistintamente a civiles, militares, edificios y medios de transporte. Pero nada nos dice del objetivo global que persiguen esos militantes, ni de sus motivaciones concretas. Esta ausencia de todo indicio sobre las razones de la lucha no es fortuita, por supuesto. Al identificarlas solo por su método de actuación, impedimos toda empatía y todavía más toda simpatía hacia esos individuos. Describiendo con detalle las atrocidades del enemigo, y solo las atrocidades del enemigo, se pretendería romper con la posibilidad de empatía e incluso provocar rabia, asco, odio hacia él. El paso siguiente en esta lógica discursiva puede ser la justificación del uso de los mismos métodos del enemigo para combatir lo que, repito, es injustificable e intolerable, tanto moral como jurídicamente. La consecuencia la apunta el propio Todorov, y dice: si para vencer al enemigo imitamos sus actos más odiosos, la que sale ganando es la barbarie. En cierto sentido, este problema moral está en la base de la discusión, tan importante como espinosa, de las llamadas intervenciones humanitarias, entendidas como aquellas misiones militares que, a menudo organizadas desde el extranjero para intervenir en un Estado, tienen como objetivo salvar vidas, habitualmente deteniendo una masacre en marcha. Si ya el dilema que plantean dichas operaciones resulta espinoso, añadamos que estas intervenciones son, al menos en estado puro, muy escasas. En el mejor de los casos, la motivación humanitaria es una más de las que han de llevar a cabo la decisión de intervenir militarmente. Michael Watzer, en el 2001, apunta que además una cuestión no menor, y es intervenir en un Estado, implica en mayor o menor medida hacerlo por empatía con uno de los bandos en conflicto, lo que no significa necesariamente compartir ni apoyar en su totalidad los objetivos de dicho bando. De hecho, si quienes intervienen no se vieran guiados por dicha empatía, incurrirían probablemente en un aún mayor número de contradicciones irresolubles. Y dice: la intervención humanitaria implica una acción militar a favor de gentes oprimidas y requiere que el Estado que interviene participe, hasta cierto punto, de los objetivos de esa gente. No es preciso que realice él mismo esos objetivos, pero tampoco puede obstaculizar su consecución, ¿verdad, Estados Unidos? Las personas están oprimidas, presumiblemente porque persiguen algún fin, la tolerancia religiosa, la libertad nacional o cualquier otro, que resulta inaceptable para sus opresores. Su pueblo, que se lo han robado. No es posible intervenir en su favor y contra sus fines. Oswald, en el 2009, reflexiona sobre los argumentos en los que descansa el discurso humanitario a la hora de justificar las intervenciones armadas. Y dice: el argumento humanitario a favor de la intervención armada en los asuntos de los estados descansa en tres presupuestos. Que en el mundo contemporáneo existe la posibilidad de que surjan situaciones intolerables, por lo general matanzas o incluso genocidios, que la exijan, que no es posible hallar otras formas de hacer frente a tales situaciones y que los beneficios derivados de proceder de este modo son patentemente superiores a los costes. Una vez más, el planteamiento suscita todo tipo de interrogante y nos devuelve al debate moral, y a la vez contextual, sobre lo que es o no intolerable, sobre la legitimidad de quienes tienen la posibilidad de definirlo, o añadamos un nuevo avispero sobre la posibilidad y pertinencia de analizar un conflicto armado en términos de beneficios y costes. Por otro lado, si bien la intervención humanitaria en estado puro se da con dificultad, la propaganda humanitaria para justificar la guerra goza, especialmente desde los primeros años 90 del siglo XX, de excelente salud. En cierto modo, ha venido a sustituir el anticomunismo de la Guerra Fría como argumento para movilizar a las opiniones públicas. El argumento central de dicho discurso vendría de nuevo a subrayar la superioridad moral de los valores occidentales, entre los cuales está la defensa de los derechos humanos, tal y como se presentan en la Declaración de 1948. Estaríamos ante la guerra por los derechos humanos, la guerra por la paz,
como medio para volver a dotar de sentido mesiánico a las potencias occidentales, huérfanas de misión histórica tras la caída de la URSS. Como afirma Humphrey en el 2007, la guerra y la intervención militar desde la Guerra Fría han estado motivadas por el intento de parte de los líderes occidentales para recuperar un sentido de propósito y significado, tanto para ellos mismos como para sus sociedades. No es una novedad que la propaganda de guerra intente justificar la intervención desde un punto de vista moral y legal, ni que esconda o minimice los objetivos reales del conflicto, o parte de los mismos, pero en un contexto, el de la posguerra fría, de incredulidad ante los metarrelatos clásicos, se añade un nuevo factor. Y dice, la justificación retórica de la acción militar ha tenido, a menudo, apariencia de arbitraria e inconsciente, no porque se ocultaran las motivaciones reales, sino porque la motivación principal para la acción era demostrar o ejemplificar los valores proclamados, construir un cierto sentido de propósito común e inspirador para las sociedades occidentales. Hammond en el 2007. La conclusión de Hammond significaría una nueva vuelta de tuerca al asunto que aquí abordamos, ya que la propia guerra, la acción militar, pasaría a convertirse en propaganda, en parte del discurso de la civilización, de la paz y de los derechos humanos. La guerra para propagar la paz y volver a dotar de sentido a Occidente, armado de una actualizada misión civilizadora susceptible de movilizar a sus ciudadanos. Orwell, desde su tumba, debe estar esbozando una amarga sonrisa.